Bueno, vamos a ver. Pues buenos días, alcalde, compañeros de mesa. Ángel, gracias por tu presentación. Gracias, Euradia, por la organización de esta jornada, que la verdad es un placer poder salir de nuestro día a día, salir de lo que es la capital, acercarnos a los territorios justo cuya promoción y desarrollo intentamos mejorar. Para mí, además, es una oportunidad para explicaros lo que hacemos desde el Servicio de Fondos del Gobierno de Aragón. Yo ahora ocupo la Dirección General de Fondos Europeos y Financiación. La financiación autonómica la dejamos hoy muy aparcada. Dentro de lo que son los fondos europeos tenemos el Servicio de Fondos, que gestiona como organismo intermedio lo que es el FEDER y el Fondo Social Europeo, que ahora os voy a explicar, pero tenemos también los conocidos MRR, que son quizás los que más en boga están. Así que para mí es un gusto hoy aparcar los MRR, que dan muchos quebraderos de cabeza, y centrarme en los fondos estructurales. Esta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá en particular reducir diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como por ejemplo las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares y transfronterizas y de montaña. Quédense con este artículo porque es de todo el desarrollo normativo que nos ha comentado Ángel, haciendo un poco de demagogia, la única vez que se habla de territorios con escasa densidad de población. Por eso me apetecía leeros el artículo desde el que arrancaba esta política de cohesión en el actual tratado. Entonces, bueno, con este artículo tenemos un poco enmarcada cuáles serían los objetivos esenciales de esta política de cohesión. Y los instrumentos a través de los que se articula, pues ya los hemos enunciado brevemente. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tiende a ese objetivo que leíamos en el artículo, reducir diferencias de desarrollo entre regiones y potenciar aquellas que, por sus características, pues son menos favorecidas, la septentrionalidad, la escasa población. El Fondo Social Europeo es el fondo de las personas, ahora llamado Fondo Social Europeo Plus, y es el que atiende pues, a las cuestiones de empleo, protección social, promover que en la Unión Europea haya una mano de obra capacitada para el futuro del mercado laboral, erradicar la pobreza, inclusión social, protección de la infancia. Tenemos también, no sé si esto lo teníamos antes o después, el Fondo de Transición Justa. Esto no me va, pero ya le estoy dando. ¿El de abajo del todo? El de la flecha, ¿no? Sí. Y ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora. Estábamos ahí en los fondos. El Fondo de Transición Justa, también tenemos en Aragón Fondo de Transición Justa, no está dentro de mi ámbito competencial, es un fondo que va a gestionar directamente el IAF, pero para que les suene, es un fondo que promueve la transición hacia la neutralidad climática y el aumento de reducir las disparidades regionales. Y el Fondo de Cohesión, del que nos hemos beneficiado mucho, pero del que ya no somos beneficiarios. Hablaba Ángel, y por eso le decía que me había hecho un gran... Esto sigue sin ir. El Fondo de Cohesión lo que hacía era financiar infraestructuras, carreteras y todo esto, por eso ahora no es tan fácil. Sigue la gente pidiendo hacer carreteras y que son necesarias, pero desgraciadamente nosotros, Aragón, que sepáis que ya no tenemos dinero para hacer carreteras. Tenemos dinero para hacer autopistas digitales, pero no carreteras de verdad. Es el futuro y es el objetivo en el que nos tenemos que enmarcar. Esto no va. Y el motivo por el que no tenemos es porque se supone que somos ricos. ¿Me puedes pasar la presentación? Porque es que esto no va, sinceramente. ¿Hacia dónde? Porque tienes el rico, que no te faltan carreteras. Lo que tiene que elaborar solo tiene regiones. Eso es. Porque si carreteras territoriales.
Pasa, sí, bueno, a ver, nos hablaba, pasa si quieres una hacia atrás. Vale. Ángel hablaba del marco financiero plurianual para el periodo 21-27, que es efectivamente el paraguas que abarca toda la estructura financiera de la Unión Europea durante un periodo de casi 10 años. Ahí veis que, ya ha dicho Ángel, que es 21-27, que sepáis que se extenderá hasta el 29, que tenemos un periodo de +2, porque en el 21 es los años en los que se empieza a labrar y a formar la normativa, pero es ahora cuando empezamos a desplegarlo, en el 24. Es decir, hasta el 24 estamos cerrando el anterior marco financiero, el 14-20, que se llama 14-20, pero que sepáis que es ahora cuando lo estamos cerrando. Por lo tanto, este seguirá también +2-3 años. La política de cohesión entra dentro de este marco financiero y me gusta decir que es la principal receptora de los recursos comunitarios. 1/3 del presupuesto comunitario va a esta política de cohesión. Los objetivos políticos que nombraba, la programación que nombraba también, a la que hacía alusión Ángel, hablando un poco de no es la Unión Europea, somos los Estados. Efectivamente, todo lo que es el diseño y la programación, quiero hacer un inciso en esto para que sepáis un poco lo difícil que es, tiene que enmarcarse en un engranaje complicado de articular. Por un lado, si veis en el medio, la estructura de programación es lo que nosotros ahora tenemos ya hecho en el Gobierno de Aragón, que es lo que se ha hecho entre el 21 y el 23. Para llegar a ese punto intermedio de la estructura de programación, tenemos que estar muy alineados con todo lo que son los principios de asociación, que garantizan la participación de todos los actores implicados. Aquí esto es verdad que es un tema de Estados, es verdad que es un tema de políticas comunitarias, pero sí que me gusta que sepáis que hay algo de participación y de consulta ciudadana, que se abre el debate para recibir un poco cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades y tratar de acompasar lo que después es la programación, que efectivamente viene muy marcada por todo lo que es la agenda política europea, no solo lo que es toda la política de cohesión, tiene que estar en ese engranaje de la política comunitaria, la economía verde en este momento, la descarbonización o la digitalización que hablábamos. Entonces, nuestra programación se acompasa con el principio de asociación, se acompasa con todos los principios horizontales y con los objetivos políticos que nos vienen definidos. Y a partir de allí tenemos que tener en cuenta lo que es nuestra categoría de región, porque condiciona el porcentaje de financiación y los criterios de concentración temática, que ahora os explicaré con un poco más detalle. La Unión Europea estructura a las regiones en función de su nivel de desarrollo. Pero espera, no sigas, que me toca a mí. Perdón. Entonces, tenemos esos objetivos políticos que definen toda la política de cohesión. El objetivo político 1, Europa más competitiva e inteligente, por eso hablaba de ya no tenemos carreteras, sino tenemos autopistas digitales, es la Europa de la inteligencia, de las tecnologías en la información y las comunicaciones de otra manera. Europa más verde, objetivo político 2, Europa baja en carbono, cero emisiones, resiliente, promover energías limpias y equitativas, inversiones verdes y azules, economía circular, mitigación y adaptación al cambio climático. El tercer objetivo político de la Unión es Europa más conectada, mejorar la movilidad. El cuarto, que es el que atañe al Fondo Social Europeo, es una Europa social e inclusiva, más social y más inclusiva. Y el quinto, una Europa más próxima a los ciudadanos. Quería contaros, Ángel, la importancia de las categorías de región. Tenemos diferentes categorías de región en la Unión Europea. Si estás en función del PIB de la comunidad respecto de la media comunitaria. En Aragón, para bien o para mal, nuestro PIB es superior
al 100% de la media comunitaria. Estamos un poquito por encima y por eso tenemos la condición de región más desarrollada. En el programa operativo anterior también teníamos esa misma condición, pero la novedad y la dificultad, el reto de este nuevo marco es que, al ser región más desarrollada, los recursos que pone la propia comunidad llegan al 60% y la cofinanciación comunitaria se queda en el 40%. Hasta el 14-20 estábamos 50-50 y ahora estamos en el 40-60%. Gran reto porque supone un esfuerzo presupuestario para nuestras arcas autonómicas. Esto, además, si vemos el mapa de España, es todavía un poquito más sangrante, porque vemos a Aragón en la cabeza con Cataluña, País Vasco, Madrid y Navarra. Y vemos que otras comunidades que sabemos que son potentes industrialmente y económicamente, pues, por ejemplo, Valencia, Galicia, incluso Cantabria, Baleares, pues tienen una tasa de cofinanciación del 60%. Este mapa contrasta mucho con el mapa de la despoblación que nos enseñaba antes. Y ahí es donde hay que avanzar en el futuro. No sé si en este programa va a ser posible introducir alguna mejora, ese 5% que hablabas específico para despoblación o no, pero la realidad que tenemos en este momento en Aragón es esta. El tema de la categoría de región, además, bueno, estas son las políticas que acabábamos de comentar, afecta también a la concentración temática que veíamos en esa presentación con las flechas. En el último apartado veíamos el efecto de la concentración temática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por nuestra categoría de región tenemos que orientar todas las actuaciones que vamos a programar para ser financiadas en el objetivo político en determinadas actuaciones. En concreto, nosotros en el OP1 y en el OP2. Es decir, nosotros estamos en lo inteligente y digital y en lo verde. Y de ahí no nos podemos mover en cuanto al FEDER. Y en el Fondo Social, en el 4, porque ese es el del Fondo Social. No solo quiere decir que tenemos que... Ay, Dios mío, que quería enseñaros otra presentación. No solo quiere decir que tenemos que concentrarnos en esas políticas, sino que además tenemos que aglutinar un importe de fondos específico a cada una de esas políticas. En concreto, al OP1 y al OP2, Europa Digital y Europa Verde, la línea de arriba, la roja, el 85% es lo que nos marca como obligación. Es decir, de todo el presupuesto que tenemos para esta política de cohesión, el 85% tiene que estar en los objetivos políticos que decíamos 1 y 2. En nuestro caso, que sepáis que tenemos el 100%. Otro criterio determinante que nos viene impuesto es que dentro del OP2 tiene que estar al menos el 30% de los recursos. Tenemos el 45,65 y esa es nuestra programación en porcentajes y en concentración temática. Y a su vez tenemos que contribuir, por obligación, a mejorar la biodiversidad y ahí tenemos un 4,47, un 4,5 de nuestro presupuesto. En Fondo Social, esta concentración temática también aplica conforme a otros marcadores. Básicamente, por no alargarme demasiado con datos, con números, la línea alta veis lo que sería lo mínimo, pero yo creo que es más relevante que quedarnos con la idea de que básicamente nuestro Fondo Social Europeo en Aragón se centra en promover el empleo juvenil y en materia de inclusión social. El 40 y el 40% prácticamente está en esas áreas de actuación, que creo que tienen, como luego veremos, impacto en el mundo rural y en esa lucha contra la despoblación. Y luego tenemos otras áreas interesantes, como es la privación material y la lucha contra la pobreza infantil. En total, nuestro resumen financiero sería el siguiente. En FEDER tenemos casi 380 millones de euros. Como os decía,
La Unión Europea nos financiará el 40% y nosotros, con nuestros propios recursos, el 60%. Y en el Fondo Social tenemos 180 millones de euros con el mismo reparto. Bueno, entonces, con esta programación, ¿qué tenemos en Aragón? Os decía, teníamos 14 líneas en FEDER y 16 en el Fondo Social. Las líneas son las que veis en los recuadros blancos, que se enmarcan, aquí lo veis bien, dentro de unos objetivos, unas prioridades y después lo que llama la Unión Europea unos objetivos específicos concretos. Aquí destacan pues, un impulso a las líneas estratégicas en investigación e innovación, que lo gestionaremos, lo desarrollará el ITA, me parece que hoy estará por aquí también, ¿no? Una actuación dirigida a la innovación tecnológica empresarial y marco en rojo la del fomento a la inversión en I+D en tejido productivo de Aragón, que se gestionará a través del Departamento de Economía, del Servicio de Pymes, porque creo que esa puede tener mucho impacto en zonas rurales. Estas son ayudas para fomentar la inversión en investigación y desarrollo en el tejido productivo. Ayudas dirigidas para todos ustedes. Otro de los objetivos específicos, veis allí otras cinco actuaciones. Marco en rojo nuevamente aquellas que creo que son más interesantes para esta jornada. La Red Interoperable de Seguridad y Emergencia de Aragón, servicios públicos digitales y la digitalización de la comunidad educativa, que creo que también es muy interesante. El tema de la red de emergencias trata de promover que ante desastres naturales, catástrofes, haya una mejor conexión de todos los servicios que atienden y solucionan esas emergencias, localizadores para todos los equipos que intervienen. Y creo que en el mundo rural es algo que es bueno, que estén cerca de la solución a estos problemas. Servicios públicos digitales creo que va de suyo y el hecho de que la Administración se acerque a la casa del ciudadano promoviendo hacer trámites desde casa, desde el ordenador a distancia, es sin duda facilitar el asentamiento fuera de las capitales. Y la digitalización de la comunidad aragonesa, pues también me parece que puede ser algo que promueva a las escuelas del mundo rural. Esto sería en lo que es la prioridad 1, transición digital inteligente. Ay, se me ha ido una. En la 2, en el objetivo político 2, nuevamente tenemos unas líneas de eficiencia energética para los centros educativos públicos de Aragón y para el sistema sanitario aragonés. Estas son actuaciones que hace el Gobierno de Aragón directamente, no están dirigidas, de aquí no salen líneas de ayudas, pero sí que es una mejora para todo nuestro entramado, tanto sanitario como educativo. Y también dentro de lo que es la transición verde tenemos una línea específica para entidades locales para promover la reutilización y reciclado de residuos, la creación de puntos limpios, el separado de la recogida de residuos, etcétera. Y finalmente hay otra línea muy específica para el ámbito rural, que es la descontaminación y rehabilitación de espacios contaminados por residuos provenientes del lindano, que, como sabéis, se origina en Sabiñánigo, pero filtra a las capas a través de las capas freáticas y del suelo y llega contaminando una multitud de zonas rurales. Y aquí tenemos, no he entrado en importes porque creo que no es necesario. Fundamentalmente, un poco por resumir lo que es el FEDER, que os acabo de contar algunas de estas líneas. Como os decía,
la línea de pymes creo que es muy interesante, casi el 20% del programa, y aquí sí que os digo algunas cifras, 70 millones de euros para apoyar la innovación en pymes aragonesas. Servicios públicos digitales, os contaba antes, el 13% del programa. Eficiencia energética se llevaría el 13% del programa y la descontaminación de suelos. En Fondo Social Europeo, como os decía antes, se concentra prácticamente toda la programación en empleo y en inclusión social. En empleo hay una línea muy específica para fomentar el empleo autónomo y otra para fomentar el empleo en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Ambas creo que van a ser muy útiles e interesantes para el mundo rural y para poner ese granito de arena en materia de despoblación. En lo que sería la prioridad 2, en el área de inclusión social, tenemos áreas de integración para la discapacidad, el programa ISPEDIS, el servicio de transporte social adaptado en la última línea, y ese me parece muy interesante porque es para facilitar el desplazamiento de personas con necesidades especiales a centros sociales en el mundo rural. Y el apoyo a la autonomía en la etapa de envejecimiento son proyectos globales, no están específicamente orientados al mundo rural, pero sí que tienen un encaje interesante. En materia de empleo juvenil, ya lo he comentado, la creación de competencias emprendedoras para la juventud aragonesa y el plan de empleo juvenil en entidades locales que promueve ayudas para que los propios ayuntamientos, las propias entidades locales contraten a jóvenes con alguna situación especial vinculados a un programa para que se adentren en el mundo laboral. Y esa línea de trabajo es específica para entidades locales. En materia de garantía infantil también hay una línea muy interesante que es atención temprana a la prevención de la discapacidad en menores, que nuevamente creo que en el mundo rural es una necesidad más acuciante que en las grandes ciudades, por lo cual pues, puede ser muy interesante para lo que estamos comentando. Un poco a modo de conclusiones de lo que estamos viendo, como decíamos, cuando hablamos de política de cohesión, zonas rurales, zonas despobladas, en nuestros programas, en el programa actual y en todos, como decíamos, se trata de políticas, tenemos que trabajar de forma alineada con los grandes desafíos, los grandes retos, las grandes palancas que nos marca la Unión Europea, y en coherencia de forma transversal con el resto de la agenda comunitaria. Todo esto, como veis, nos encorseta y nos condiciona enormemente la programación. No somos completamente libres, creo que también lo apuntabas tú a la hora de hacer un poco la introducción, no somos completamente libres o casi nada libres a la hora de decidir a qué van estos fondos. Tenemos que encontrar actuaciones que encajen en esto. Y no es fácil siempre gastar el dinero, precisamente por esto. Nosotros, yo creo que nos podemos poner un poco esta medalla desde el Servicio de Fondos porque en el programa 1420 pues vamos a cerrarlo con éxito y vamos en FEDER a aprovechar el 100% del dinero que hemos recibido. En Fondo Social casi, así que estaremos de enhorabuena. Y espero poder hacerlo con la ayuda de todos en este nuevo programa. Es decir, que vengan muchas iniciativas que nos ayuden a completar todas estas actuaciones que hemos diseñado. También quiero decirles que no es un programa rígido y que está ya absolutamente encorsetado por lo que nos marcan, pero no está definido de por vida. Es decir, tiene un periodo muy amplio, como hemos visto, hasta el 29, con lo cual en la vida pasan cosas y habrá actuaciones que se puedan llegar a ejecutar y otras que a lo mejor tienen dificultades. Podremos reprogramar y podremos incluir nuevas actuaciones y ahí será interesante conocer, no sé si esto soy yo o si es More. Inquietudes. Entonces, la programación que les he contado respeta estas reglas de programación.
pero parte de este principio de gestión compartida que les anunciaba al inicio. En Aragón se hizo un diagnóstico de la situación socioeconómica de Aragón entre el 21 y el 22. Se escuchó a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, se escucharon a los agentes sociales y fruto de ese diagnóstico, que es un diagnóstico público al que pueden acceder, sale esta información que yo les he contado. No es algo que nosotros en nuestros despachos nos inventemos solo para encuadrarlo con lo que viene de Europa. Entonces, hemos elaborado esta programación con esta lógica de intervención. No hemos visto en ningún objetivo político, en ningún documento, hablar de, como les decía al principio, recordando lo que decía el tratado, aquí ya no hemos visto nada de que haya un objetivo específico dirigido a las regiones rurales, a las regiones con un gran problema como es la despoblación. Pero aún así, a pesar de esa provocación que quería hacer al inicio, creo que los problemas que tenemos están en esta programación y no obsta, el que no esté así con una línea específica, no obsta para que las zonas rurales tengan su reflejo, al menos lo intentamos, y se beneficien de una manera importante de las actuaciones en las que se despliegan los fondos. Y poco más, que hay que tener presente el carácter estructural de estos fondos que promueven los desequilibrios territoriales, pero de una manera encorsetada. Sí que creo que es interesante este tipo de actuaciones porque sensibilizan. Creo que el Comité de las Regiones y otros organismos están trabajando en la línea de lo que comentabas, de llegar a tener esa partida específica para zonas despobladas. Yo personalmente tengo ese objetivo dentro de lo que es mi área de actuación. Me gustaría incluso que en la reprogramación que haya en el 25 hagamos lobby con el Ministerio para que estas zonas tengan un reflejo diferente y mejor. Y también tengo que hacer algo para solucionar el tema de Aragón, porque no puede estar con esta tasa de cofinanciación. Es posible que si en el 25 se reexaminan los PIBs, a lo mejor bajemos de ahí. No lo sé. Lo dejo abierto para comentarlo.